El legado de Derrida es haber mostrado que la filosofía occidental, en su búsqueda de certezas, estaba construida sobre arenas movedizas. ¿Es posible desmantelar las bases del pensamiento occidental sin destruirlo? Jacques Derrida, el filósofo que sacudió la tradición, nos invita a mirar más allá de lo evidente, donde el lenguaje oculta tanto como revela. Su idea de la deconstrucción no destruye, revela lo que las estructuras intentan ocultar. Prepárate para un viaje al corazón de una de las propuestas filosóficas más revolucionarias, un viaje en el que conocerás cómo Derrida transformó nuestra manera de pensar. Jacques Derrida nació el 15 de julio de 1930 en El Biar, un suburbio de Argel, en la entonces Argelia francesa. Su familia, de origen judí sefardí, estaba profundamente integrada en la comunidad argelina, aunque siempre bajo la sombra del antisemitismo que caracterizó a la sociedad colonial de la época. Derrida fue el tercero de 5 hijos en una familia que valoraba la educación y el aprendizaje. Su padre, Aimé Derrida, trabajaba como empleado en una empresa, mientras que su madre, Georgette Safar, era ama de casa, desempeñando un papel central en la educación de sus hijos. La infancia de Derrida estuvo marcada por la inestabilidad política de Argelia y las tensiones inherentes al colonialismo francés. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió las consecuencias del régimen de Vichy, que promulgó leyes antisemitas que excluían a los judíos de las instituciones educativas públicas. A los 10 años, Derrida fue expulsado de la escuela, el liceo de Ben Anon, debido a estas leyes, a esta política. Esta experiencia temprana de discriminación dejó una huella imborrable en su vida y contribuyó a su sensibilidad hacia la exclusión y la marginalización, temas que luego irá explorando en sus escritos filosóficos. Derrida describió su infancia como una época de fragilidad emocional. La exclusión escolar y la constante amenaza del antisemitismo lo empujaron a una reflexión temprana sobre la injusticia y las estructuras de poder, aunque no las expresara todavía en términos filosóficos. A pesar de las adversidades, su familia logró inscribirlo en una escuela improvisada para niños judíos, lo que le permitió continuar su educación, aunque en condiciones precarias. En 1949, con 19 años, Derrida dejó Argelia para trasladarse a Francia, donde ingresó en una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, el Liceo Louis el Grande, en París. Este periodo marcó un cambio radical en su vida, ya que pasó de un contexto colonial y marginado a uno dominado por las élites intelectuales francesas. No obstante, sus primeros años en el liceo francés no fueron fáciles. Derrida enfrentó desafíos académicos y personales que lo llevaron a cuestionar su lugar en el sistema educativo francés. En 1952 fue admitido en la Escuela Normal Superior en París, uno de los centros de formación de la élite de Francia enfocado a los filósofos y académicos. Aquí comenzó a estudiar filosofía de manera formal, bajo la influencia de figuras icónicas como Jean Hippolyte y Louis Althusser. Aunque Derrida destacó en su trabajo académico, describió esta época como un periodo de constante tensión. Era un estudiante que no se conformaba con las tradiciones filosóficas establecidas, y sus primeros escritos ya reflejaban en esta época una inclinación hacia la crítica de las ortodoxias. Durante su tiempo en la Escuela Normal Superior, Derrida se sumergió en los textos de filósofos que marcarían profundamente su desarrollo intelectual, como Husserl, Heidegger y Nietzsche, que veremos más en detalle en breve. También comenzó a explorar la obra de autores literarios como Joyce y Mallarmé, cuya complejidad estilística lo inspiró a adoptar enfoques no convencionales en sus propios escritos. Aunque era un joven reservado, Derrida desarrolló relaciones significativas con sus compañeros, incluido Althusser, quien sería
una figura clave en la filosofía marxista francesa. En 1953 conoció a Marguerite Aucoutier, con quien se casaría en 1957. Marguerite, una traductora literaria, desempeñó un papel crucial en su vida. Su matrimonio fue una relación profundamente intelectual y emocional, en la que ambos compartieron intereses en la literatura, el arte y la cultura. Juntos tuvieron 3 hijos, Pierre, Jean y Daniel, quienes crecieron en un ambiente que valoraba el pensamiento crítico y la creatividad. Aunque Derrida era intensamente reservado en cuestiones personales, su vida familiar era un refugio frente a las demandas de su creciente carrera académica. Marguerite apoyó su trabajo, traduciendo algunos de sus textos y ofreciéndole un espacio para reflexionar sobre sus ideas en desarrollo. Tras complementar sus estudios en la Escuela Nacional, Derrida inició su carrera docente. Entre 1957 y el 59 enseñó filosofía en Harvard como parte de un programa de intercambio. Durante este tiempo se familiarizó con el pensamiento anglosajón, particularmente con las tradiciones analíticas y literarias. Aunque no adoptó estas corrientes, su exposición a ellas amplió su perspectiva filosófica y lo preparó para las futuras críticas a las divisiones entre la filosofía continental y analítica. En 1960 regresó a Francia y comenzó a enseñar en la Universidad de la Sorbona. Durante este periodo comenzó a desarrollar sus primeras ideas sobre el lenguaje, el texto y la escritura, aunque no publicaría sus obras más influyentes. En 1966 fue cuando presentó su famoso ensayo Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas. Lo presentó en una conferencia en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Este evento marcó un hito en su carrera, ya que introdujo por primera vez sus conceptos fundamentales a una audiencia internacional. En el año 1967 publicó 3 de sus libros más influyentes: de la gramatología, la escritura y la diferencia, y la voz y el fenómeno. Estas obras consolidaron su reputación como un pensador radical que desafiaba las bases del estructuralismo y las tradiciones filosóficas occidentales. También durante esta etapa, Derrida comenzó a impartir clases en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales en París, lugar en el que atrajo a una generación de estudiantes interesados en su enfoque crítico. En la década de 1980, Derrida amplió su impacto internacional al dar conferencias y participar en seminarios en universidades de todo el mundo. Fue particularmente influyente en Estados Unidos, donde su obra fue adoptada por departamentos de literatura y de teoría crítica. Sin embargo, su creciente fama también atrajo críticas, especialmente de filósofos analíticos que consideraban su estilo de escritura opaco y su enfoque demasiado relativista. Entre 1983 y 1984 estuvo involucrado en el famoso debate con el filósofo John Searle sobre la teoría del habla de Austin. Este intercambio, conocido como la disputa Derrida-Searle, destacó las tensiones entre las tradiciones filosóficas analítica y continental. En sus últimos años, Derrida se enfocó a temas éticos y políticos, abordando cuestiones como el perdón, la hospitalidad y la democracia. A pesar de las controversias que rodearon su trabajo, continuó siendo una figura influyente en múltiples disciplinas, desde la filosofía hasta la literatura, pasando por los estudios culturales y las ciencias sociales. En 2003, a Derrida se le diagnosticó cáncer de páncreas, lo que marcó el comienzo del final de su vida. Sin embargo, hasta sus últimos días continuó trabajando y enseñando, demostrando su compromiso inquebrantable con la filosofía. Falleció el 8 de octubre del 2004 en París, dejando un legado que sigue inspirando y desafiando a las generaciones de pensadores. Vamos a ver un poco también el contexto filosófico que marca su pensamiento. Derrida comenzó su carrera académica estudiando la fenomenología de Edmund Husserl.
particularmente su enfoque en la experiencia y la intencionalidad. En su obra La voz y el fenómeno, Derrida analiza la idea de Husserl de la presencia como base del significado, criticando su énfasis en la inmediatez del habla frente a la mediación de la escritura. Husserl había propuesto que el lenguaje hablado ofrece un acceso más directo al pensamiento, mientras que la escritura es secundaria. Derrida, sin embargo, cuestiona esta jerarquía al demostrar que tanto el habla como la escritura están mediadas por sistemas de signos y diferencias. Este cuestionamiento se convirtió en un punto clave de su crítica al logocentrismo, que veremos en breve. El pensamiento de Martin Heidegger, especialmente su obra Ser y Tiempo, influenció profundamente a Derrida. Heidegger había enseñado que la metafísica occidental se basaba en una obsesión con la presencia, es decir, con el ser entendido como algo fijo y presente. Derrida retoma esta crítica, pero la expande al analizar cómo esta obsesión se manifiesta en el lenguaje y la filosofía. Heidegger introdujo el concepto de destrucción para desmantelar las bases de la metafísica. Derrida transforma esta idea en deconstrucción, que no busca destruir, sino revelar las tensiones internas y las contradicciones en los contextos filosóficos. El estructuralismo de Saussure también proporciona otro fundamento clave para el pensamiento de Derrida. Saussure postuló que el lenguaje es un sistema de diferencias donde los signos adquieren significados en relación con otros signos y no por referencia directa a una realidad externa. Derrida adoptará esta idea, pero también la reconfigura al introducir el concepto de diferent, un término que combina los significados de diferir y posponer. El psicoanálisis freudiano también tiene un impacto significativo en el pensamiento de Derrida. Freud había sugerido que la mente humana está estructurada por fuerzas inconscientes que a menudo contradicen el discurso consciente. Derrida utiliza esta idea para analizar cómo los textos contienen huellas de significados reprimidos o marginados que desestabilizan su coherencia aparente. Una vez trazada su biografía, su contexto histórico y cultural y sus influencias filosóficas, vamos ya a adentrarnos de lleno en su filosofía y en sus conceptos claves. Al decir Derrida, todo el mundo lo asocia a su idea fundamental, la deconstrucción. La deconstrucción es uno de los conceptos más influyentes y controvertidos de la filosofía contemporánea, desarrollado por Derrida en las décadas de 1960 y 70. No es una metodología sistemática ni una teoría unificada, sino más bien una práctica de lectura y escritura que busca desestabilizar estructuras conceptuales aparentemente estables. A través de la deconstrucción, Derrida desafía las jerarquías binarias, las presuposiciones metafísicas y las nociones de significado fijo que han dominado la tradición filosófica occidental. La deconstrucción, como hemos dicho, no tiene una definición cerrada y Derrida mismo evitó describirla como una metodología rígida. En lugar de proporcionar una respuesta directa, Derrida sugiere que la deconstrucción es una forma de desmontar las estructuras de pensamiento que subyacen a los textos y conceptos. En De Gramatología, su obra de 1967, escribe: la deconstrucción no es una disolución o destrucción, es una forma de apertura que reconoce cómo el texto siempre excede el marco conceptual que intenta contenerlo. El término deconstrucción se deriva del francés, inspirado en la crítica de Martin Heidegger, como vimos, al concepto de destrucción. Derrida, sin embargo, amplía el alcance del término para abarcar la crítica al logocentrismo, el privilegio dado al discurso hablado como forma más auténtica del lenguaje, en detrimento de la escritura. La deconstrucción se centra en identificar las tensiones internas de un texto y mostrar cómo sus significados dependen de oposiciones binarias, como presencia-ausencia, habla-escritura o ser y nada, que nunca son completamente estables.
Derrida sostiene que estas oposiciones no son neutrales, sino que implican jerarquías implícitas que deben ser cuestionadas. Paralelo a la deconstrucción, encontramos el término de différent, un neologismo introducido por Derrida en la escritura y la diferencia. La différent combina las ideas de diferir, como en posponer, y diferenciar. Según Derrida, el significado no es algo fijo o presente en el lenguaje, sino que surge del juego continuo de diferencias entre los signos. La différent no es un concepto, no puede ser capturada por el pensamiento tradicional, es el movimiento por el cual todo significado es producido y al mismo tiempo pospuesto. Un ejemplo claro de la différent es el significado de una palabra en un diccionario. No se define por sí misma, sino en relación con otras palabras. Esta cadena de referencias nunca alcanza un punto final, lo que muestra que el significado está siempre en un estado de devenir. Derrida se centra también en la crítica al logocentrismo. El logocentrismo es la tendencia de la tradición filosófica occidental a privilegiar la palabra hablada, es decir, el habla, como una forma más pura de significado que la escritura, asociando el habla a la verdad y a la presencia. Derrida critica esta perspectiva, argumentando que la escritura, lejos de ser secundaria, es fundamental para la construcción del lenguaje y del pensamiento. En De Grammatología afirma: el logocentrismo ha subordinado históricamente la escritura al habla, viendo en esta última la manifestación directa del pensamiento, pero la escritura, en su capacidad para diferenciar y diferir, revela cómo todo significado está mediado y diferido. Derrida identifica y cuestiona las jerarquías binarias en las que una categoría es privilegiada. Estas oposiciones, como hemos dicho antes, presencia, ausencia, habla, escritura y ser y nada, no son meramente descriptivas, sino que implican valores y estructuras de poder que Derrida busca desmantelar. Por ejemplo, vamos a ver la deconstrucción en Platón. En su ensayo La farmacia de Platón, incluido en la Diseminación de 1972, Derrida deconstruye el diálogo Fedro de Platón, donde Sócrates critica la escritura como una forma inferior de conocimiento en comparación con la palabra hablada. Sócrates describe la escritura como un farmacón, un término griego que significa tanto remedio como veneno. Derrida utiliza esta ambigüedad para mostrar cómo Platón intenta denigrar la escritura, pero depende de ella para transmitir sus ideas. El farmacón, dice Derrida, es el remedio que cura y el veneno que intoxica. No se puede reducir a una sola definición. Platón, al intentar excluir la escritura, queda atrapado en su ambigüedad inherente. Este análisis revela cómo la escritura no puede ser completamente marginalizada. Su ambigüedad es fundamental para la estructura del pensamiento platónico. Derrida examina los escritos de Jean-Jacques Rousseau sobre la escritura y el lenguaje. Rousseau sostiene que la escritura es una corrupción de la pureza original del habla, una adición innecesaria. Derrida deconstruye esta visión al mostrar cómo la escritura no es un suplemento secundario, sino una condición necesaria para el habla. La escritura, lejos de ser una amenaza externa, escribe, es lo que permite al habla existir como tal. Es el suplemento que al mismo tiempo añade y restaura lo que supuestamente falta. Este análisis revela cómo la oposición habla-escritura no es tan clara como Rousseau pretende, ya que ambas se implican mutuamente. Derrida dedica un análisis profundo al estilo y a las ideas de Nietzsche, uno de los pensadores más radicales y disruptivos de la filosofía occidental. Nietzsche desafía el concepto de verdad como algo absoluto y estable, argumentando que toda forma de conocimiento es, en última instancia, una interpretación. Derrida encuentra en el pensamiento de Nietzsche una afinidad con la deconstrucción, pues ambos cuestionan la posibilidad de fijar significados definidos o de establecer un sistema filosófico cerrado. Derrida
identifica a Nietzsche como un precursor de muchas de sus propias ideas, particularmente en su crítica a la metafísica y su enfoque sobre el lenguaje. Nietzsche no considera el lenguaje como un medio transparente que refleja la realidad, sino como una herramienta de construcción y manipulación. En este sentido, sus textos fragmentarios y estilísticamente innovadores no buscan transmitir una verdad fija, sino desestabilizar las nociones tradicionales de conocimiento, poder, filosofía y significado. Nietzsche deliberadamente evita el estilo sistemático de sus predecesores filosóficos. En lugar de construir argumentos exhaustivos y lineales, emplea fragmentos, metáforas, aforismos y juegos de palabra. Derrida interpreta esta elección estilística como una estrategia consciente que refleja el rechazo de Nietzsche a las verdades universales. La fragmentación y la multiplicidad de su escritura son una forma de expresar su perspectivismo, la idea de que no existe una única perspectiva privilegiada desde la cual comprender la verdad, sino una pluralidad de interpretaciones. Derrida señala que esta forma de escritura no solo comunica las ideas de Nietzsche, sino que las encarna. La estructura misma de los textos de Nietzsche desafía la lógica binaria y las jerarquías tradicionales de la filosofía occidental. Por ejemplo, en Más allá del bien y del mal, Nietzsche no presenta un conjunto de conclusiones definitivas, sino que invita al lector a participar activamente en la interpretación, asumiendo la responsabilidad de crear significado. Derrida escribe que la escritura de Nietzsche no es solo el medio de su pensamiento, sino también su sustancia, en su resistencia activa contra cualquier intento de fijar una única interpretación. El perspectivismo, otro concepto central en la filosofía de Nietzsche, sostiene que todo conocimiento está condicionado por la perspectiva del sujeto que lo produce. No existen hechos absolutos, sino interpretaciones mediadas por contextos históricos, culturales y personales. Esta postura desafía la búsqueda de una verdad objetiva que ha caracterizado gran parte de la filosofía desde Platón. Derrida ve en ese perspectivismo una resonancia directa con la deconstrucción. Ambas perspectivas rechazan la noción de una esencia fija o un significado último. En lugar de buscar una verdad universal, Derrida se concentra en revelar cómo los significados surgen de procesos de diferenciación y exclusión. Al igual que Nietzsche, Derrida amplía esta idea al introducir el concepto de différent, que describe cómo el significado se desplaza continuamente a través de una red de diferencias. Derrida dice que Nietzsche no escribe para ofrecer una verdad, sino para mostrar cómo la escritura misma se resiste a cualquier sistema cerrado. Su texto es un perpetuo diferimiento. Esto significa que Nietzsche, al igual que Derrida, ve el lenguaje como un sistema en constante movimiento, donde los significados nunca son definitivos. Al deconstruir sus textos, Derrida muestra cómo Nietzsche socava las bases mismas de la metafísica, exponiendo sus contradicciones internas y su dependencia de jerarquías binarias. Derrida interpreta la famosa frase de Nietzsche de Dios ha muerto como un acto de deconstrucción, pues no solo denuncia la falacia de un fundamento universal, sino que también obliga a reconsiderar cómo construimos el significado en un mundo sin fundamentos trascendentales. Derrida argumenta que al declarar la muerte de Dios, Nietzsche no está proponiendo una nueva verdad, sino mostrando cómo las estructuras de significado se sostienen en construcciones humanas contingentes. Este acto de diferir y de estabilizar es un ejemplo claro de cómo la deconstrucción opera dentro del pensamiento de Nietzsche. Otro aspecto clave que Derrida analiza es el uso de la metáfora en Nietzsche. Para Nietzsche, todo lenguaje es esencialmente metafórico. Las palabras no reflejan la realidad tal como es, sino que son construcciones simbólicas creadas por los seres humanos. En su ensayo sobre la verdad y mentira, en sentido extramoral, Nietzsche describe el lenguaje como un ejército móvil de metáforas. Esta idea resuena con la crítica de Derrida al logocentrismo, ya que ambos pensadores rechazan la noción de un lenguaje transparente y directo. Derrida señala que el uso de metáforas en Nietzsche
no solo comunica su rechazo a las verdades absolutas, sino que también actúa como una estrategia de resistencia contra la fijación de significados. Al utilizar metáforas abiertas e inestables, Nietzsche invita a múltiples interpretaciones, resistiendo cualquier intento de reducir sus textos a un solo mensaje. Derrida comenta: la metáfora en Nietzsche no es un adorno, sino la esencia misma de su pensamiento. Su escritura no se limita a transmitir ideas, crea un espacio donde los significados proliferan y se desmoronan simultáneamente. Derrida también examina cómo la propia escritura de Nietzsche resiste la institucionalización. En lugar de ofrecer un sistema filosófico que pueda ser codificado y transmitido como doctrina, Nietzsche deja tras de sí un legado de textos que desafían la interpretación definitiva. Sus aforismos, juegos de palabras y fragmentos desarticulados actúan como una barrera contra cualquier intento de reducir su pensamiento a un conjunto de principios fijos. Derrida utiliza la deconstrucción para demostrar cómo esta resistencia es inherente a la obra de Nietzsche. La estructura misma de los textos, con su rechazo a la coherencia lineal, pone en práctica los principios que Nietzsche defiende. Al leer a Nietzsche a través de la lente de la deconstrucción, Derrida no solo ilumina la complejidad de su pensamiento, sino que también muestra cómo la escritura puede ser una forma de subversión activa. Además de la filosofía, Derrida utiliza también la deconstrucción en textos literarios, mostrando cómo la literatura, con su ambigüedad inherente, desafía las categorías tradicionales de significados. En sus ensayos sobre Mallarmé, Derrida explora cómo la poesía simbolista revela el vacío y la ausencia en el corazón del lenguaje. Mallarmé utiliza espacios en blanco y silencios en sus poemas para sugerir significados que nunca se expresan completamente. El poema de Mallarmé afirma: no dice, sino que sugiere. En su negativa de fijar un significado, abre el texto a la multiplicidad de interpretaciones. Dejando a un lado la deconstrucción, vamos a entrar en la hospitalidad, la ética de la hospitalidad, que es otro de los temas centrales en el pensamiento ético de Derrida. La hospitalidad en el pensamiento derridiano no se limita a un acto de bienvenida física, sino que se presenta como una estructura filosófica que redefine nuestra relación con el otro, el extranjero y lo desconocido. Derrida aborda este tema en varios textos, particularmente en la hospitalidad, donde examina la tensión entre una hospitalidad incondicional y las limitaciones que las leyes y normas imponen a su práctica. Derrida distingue entre dos formas de hospitalidad: la hospitalidad condicional y la incondicional. La hospitalidad condicional refiere a la práctica común de recibir al otro bajo ciertas reglas, como la necesidad de identificación, la pertenencia cultural o el cumplimiento de normas legales. Por ejemplo, un país que permite la entrada de refugiados bajo la condición de cumplir con ciertos trámites legales opera bajo este principio de hospitalidad condicional. Derrida, sin embargo, propone que esta forma de hospitalidad está siempre en tensión con la hospitalidad incondicional, un ideal ético en el que se recibe al otro sin preguntas ni condiciones, simplemente porque existe como otro. La hospitalidad incondicional, escribe, exige abrirse al otro sin reserva, sin preguntas ni control, pero esta apertura total es imposible dentro de las estructuras políticas o legales que siempre exigen condiciones. Derrida utiliza el término extranjero, no solo para referirse al inmigrante o al refugiado, sino también al otro en un sentido más amplio, aquel que es diferente, aquel cuya existencia desafía nuestras categorías preestablecidas. En este sentido, la hospitalidad se convierte en un acto ético radical, ya que implica una apertura hacia lo desconocido y lo impredecible. No obstante, Derrida reconoce que esta hospitalidad absoluta es paradójica, porque nunca puede realizarse plenamente en el marco de las instituciones humanas. Un ejemplo práctico de esta tensión
puede encontrarse en el tratamiento de las crisis migratorias contemporáneas. Un país que recibe refugiados con políticas estrictas de control fronterizo y programas de integración opera bajo el principio de hospitalidad condicional. Sin embargo, al hacerlo inevitablemente excluye a aquellos que no cumplen con las condiciones impuestas, lo que entra en conflicto con el ideal ético de una hospitalidad incondicional. Derrida no sugiere que la hospitalidad incondicional sea una solución práctica, sino que la presenta como un horizonte ético que obliga a reflexionar sobre nuestras prácticas y a cuestionar constantemente nuestras limitaciones. Otro aspecto importante de la hospitalidad es la relación entre anfitrión e invitado. Derrida argumenta que la figura del anfitrión, al imponer condiciones, siempre ejerce poder sobre el invitado. Este poder, aunque inevitable, introduce una desigualdad que pone en tensión la ética de la hospitalidad. Derrida escribe: el anfitrión no solo recibe al otro, al hacerlo, define su lugar y su rol, estableciendo una jerarquía que contradice el ideal de hospitalidad pura. Este enfoque derridiano sobre la hospitalidad tiene implicaciones profundas en la ética contemporánea, especialmente en contextos de diversidad cultural, política de refugiados y relaciones internacionales. La relación entre ética y justicia en el pensamiento de Derrida se distingue por su carácter abierto y en constante cuestionamiento. Derrida no considera la justicia como una categoría fija o universal, sino como algo que siempre está más allá de cualquier marco legal o normativo. Este enfoque se desarrolla en varios de sus textos, donde Derrida analiza la tensión entre justicia y derecho, un tema que resuena en toda su obra filosófica. Según Derrida, el derecho es una estructura necesaria para organizar la convivencia humana, pero siempre es limitada y contingente. Las leyes son productos históricos y culturales y, como tales, están impregnadas de valores, intereses y exclusiones. La justicia, en cambio, es algo que excede y desborda el derecho. Es un ideal que nunca puede ser completamente capturado por ningún sistema legal. La justicia, escribe, es aquello que nunca puede reducirse a un cálculo, no puede ser medida ni fijada por ninguna ley, porque siempre está en exceso, siempre más allá. Este exceso de la justicia respecto al derecho introduce una paradoja. Para actuar justamente, debemos operar dentro del marco del derecho, pero también debemos estar dispuestos a cuestionarlo y transformarlo cuando se convierte en un instrumento de opresión o exclusión. Por ejemplo, en contextos de discriminación racial o de género, las leyes pueden ser reformadas para garantizar derechos igualitarios, pero esa reforma siempre apunta hacia un ideal de justicia que las leyes mismas no pueden alcanzar por completo. Derrida utiliza el concepto de aporía para describir esta tensión. Una aporía es una paradoja o un callejón sin salida, un problema que no tiene una solución definitiva. En el caso de la justicia, la aporía reside en la necesidad de actuar dentro de un marco legal que nunca puede ser completamente justo. Derrida señala que esta aporía no es el defecto del sistema, sino una característica esencial de la justicia misma. La justicia no es algo que se pueda poseer o aplicar de una vez por todas, es siempre una tarea interminable, un llamado a actuar incluso cuando las condiciones no son ideales. Un ejemplo práctico de esta aporía puede encontrarse en los movimientos sociales que buscaban justicia más allá de las leyes existentes. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo, operó dentro del sistema legal para promover cambios, pero al mismo tiempo desafió las leyes y normas que perpetuaban la segregación racial. Este doble movimiento, reformar desde dentro y cuestionar desde fuera, refleja la tensión entre justicia y derecho que Derrida describe. Otro aspecto importante del pensamiento de Derrida sobre la justicia es su relación con el tiempo. Derrida argumenta que la justicia es algo que siempre está por venir, un ideal que nunca se realiza plenamente en el presente. Esta concepción de la justicia como algo futuro no implica que sea inalcanzable, sino que siempre está en proceso,
en construcción. En términos prácticos, esta visión de la justicia tiene implicaciones importantes para las luchas sociales y políticas. Significa que nunca debemos considerar que hemos alcanzado la justicia de manera definitiva, sino que debemos estar siempre abiertos a nuevas demandas, nuevas voces y nuevas interpretaciones. Derrida aborda también la relación entre la justicia y la singularidad. Mientras que el derecho opera en términos generales, aplicando reglas universales a casos específicos, la justicia requiere atención a la singularidad de cada situación. Esto introduce otra tensión. El derecho, al ser general, a menudo pasa por alto las particularidades de los individuos, mientras que la justicia demanda una sensibilidad hacia esas particularidades. La justicia, dice, comienza donde el derecho termina. Es el momento en que reconocemos que ninguna regla general puede hacer justicia a la singularidad de cada caso. Este enfoque tiene relevancia en cuestiones como los derechos de las minorías, donde las leyes generales pueden ser insuficientes para abordar las necesidades y experiencias únicas de ciertos grupos. Por ejemplo, las políticas de acción afirmativa intentan corregir estas desigualdades, pero también generan debates sobre hasta qué punto pueden hacerlo sin crear nuevas injusticias. Derrida vincula la justicia con la responsabilidad ética. Ser justo implica no solo seguir las leyes, sino también asumir la responsabilidad de cuestionarlas y transformarlas cuando sea necesario. Este sentido de responsabilidad está intrínsecamente ligado a la idea de hospitalidad, ya que ambos conceptos exigen una apertura hacia el otro y una disposición a actuar en su favor, incluso cuando hacerlo implique riesgos o desafíos. Estos enfoques de Derrida sobre la ética y la justicia no solo desafían las categorías tradicionales de pensamiento, sino que también abren nuevas posibilidades para reflexionar sobre cómo podemos actuar en un mundo caracterizado por la diversidad, la desigualdad y el cambio constante. Derrida se ocupa también profundamente de la idea de la democracia en sus textos políticos. Derrida no concibe la democracia como un sistema político plenamente realizado, sino como un ideal inacabado, siempre en proceso. Utiliza la expresión democracia por venir para describir un horizonte ético y político que nunca puede alcanzarse por completo, pero que orienta nuestras acciones y decisiones. La democracia para Derrida no es solo una forma de gobierno basada en la voluntad de la mayoría, sino una apertura hacia lo otro, lo inesperado, lo singular. Este concepto implica que la democracia verdadera no puede cristalizarse en un conjunto fijo de instrucciones o leyes, más bien es una promesa que exige renovación constante. Un ejemplo práctico de este enfoque es la cuestión de los derechos humanos en el contexto contemporáneo. Las democracias actuales tienden a basar sus marcos legales en nociones universales de derecho, pero estas a menudo excluyen a ciertas minorías o grupos marginalizados. Derrida argumenta que una democracia por venir exige que estos sistemas sean constantemente revisados y cuestionados, permitiendo la inclusión de aquellos que han sido históricamente excluidos. Otro aspecto clave de la democracia por venir es su relación con la hospitalidad. Derrida sugiere que la apertura hacia lo otro, central en su ética como hemos visto, también es esencial para la democracia. En este sentido, una democracia auténtica debe ser capaz de recibir al extranjero, al emigrante, al diferente, sin imponerle condiciones previas que limiten su singularidad. Además, Derrida aborda la tensión entre la democracia y la soberanía, señalando que la soberanía absoluta es incompatible con la idea de una democracia verdaderamente inclusiva. Esto es especialmente relevante en un mundo globalizado, donde los estados soberanos enfrentan demandas transnacionales de justicia y derecho. La democracia, explica, no puede ser soberana, porque la soberanía implica un cierre sobre sí misma, mientras que la democracia por venir exige una apertura constante hacia el otro. Derrida también desarrolla una crítica al esencialismo, es decir,
a la creencia de que existen entidades fijas y esenciales que definen a los individuos o a las culturas. Para Derrida, las identidades culturales, nacionales o personales son simplemente construcciones históricas y discursivas y no realidades ontológicas. Este enfoque se conecta con su deconstrucción de las jerarquías binarias, como lo propio, lo extranjero o lo universal particular. En el contexto del multiculturalismo, critica las políticas que intentan preservar las culturas como si fueran entidades estáticas e inmutables. Sostiene que el multiculturalismo auténtico no consiste en proteger las identidades culturales en un estado puro, sino en reconocer que todas las culturas están en constante transformación y en diálogo con otras. Derrida argumenta que el multiculturalismo no es la celebración de lo otro como algo fijo y separado, sino el reconocimiento de que lo propio siempre está compuesto por lo otro. Por ejemplo, en las sociedades multiculturales contemporáneas, cuestiona la tendencia a tratar las diferencias culturales como categorías fijas que deben ser gestionadas o integradas en un marco homogéneo. En lugar de esto, propone un enfoque que reconozca la fluidez y la multiplicidad de las identidades culturales, permitiendo que las diferencias se expresen sin ser reducidas a categorías predefinidas. Otro tema que tenemos que tocar es el de Derrida y la religión. En el ámbito de la religión, introduce el concepto de religión sin religión, como una forma de abordar lo sagrado y lo trascendente sin recurrir a dogmas o creencias específicas. Este enfoque se desarrolla en textos como Espectros de Mars y Fe y Saber, donde explora cómo las estructuras religiosas están presentes incluso en las tradiciones seculares. Derrida utiliza el término lo mesiánico para describir una apertura hacia el futuro, una espera de algo que está por venir, pero que nunca se realiza por completo. Este concepto no se refiere al Mesías en un sentido tradicional o teológico, sino a una estructura de promesa y expectativa que atraviesa tanto las religiones como las ideologías seculares. Lo mesiánico no pertenece a ninguna religión específica, sino que es la estructura misma de la promesa, el llamado a lo otro, a lo que está por venir. Un ejemplo de este enfoque es la idea de justicia en las luchas sociales y políticas. Derrida señala que la justicia como ideal siempre está por venir y nunca puede ser plenamente alcanzada, como vimos. Este horizonte mesiánico es lo que impulsa a los movimientos sociales a seguir luchando, incluso cuando enfrentan obstáculos aparentemente insuperables. Derrida critica las instituciones religiosas tradicionales por su tendencia a monopolizar el concepto de lo sagrado, excluyendo a aquellos que no se adhieren a sus dogmas. En cambio, su religión sin religión sugiere una apertura hacia lo trascendente que no depende de sistemas cerrados ni creencias. Esto lo lleva a cuestionar la relación entre la fe y la razón, argumentando que ambas están profundamente entrelazadas. La fe, dice, no es lo opuesto a la razón, ambas son formas de responder a lo desconocido, de abrirse a lo otro. Derrida no cree en la noción de Dios absoluto y estático. En lugar de creer en un ser trascendental definido, Derrida dice que cree en el concepto de un Dios por venir, en una figura abierta e indefinida que nunca se alcanza plenamente. Para Derrida, esta idea representa la apertura infinita hacia lo desconocido, un espacio de posibilidad y expectativa. Su enfoque desestabiliza las certezas religiosas tradicionales, invitándonos a reflexionar sobre la espiritualidad como una búsqueda constante, marcada por la incertidumbre y la trascendencia de lo predecible. También es interesante abordar el concepto de Derrida sobre el perdón y la fe en un mundo postsecular. Para Derrida, el perdón auténtico es incondicional y, por lo tanto, casi imposible de realizar en el ámbito humano. El perdón no puede depender de condiciones o requisitos, como el arrepentimiento del ofensor o la reparación del daño. Si el perdón es condicional, deja de ser perdón y se convierte en una forma de negociación. El perdón para él solo puede existir cuando se otorga a lo imperdonable, a aquello que no puede justificarse
o explicarse. Esta concepción del perdón tiene profundas implicaciones éticas y políticas en contextos de justicia transicional, como los procesos de reconciliación en Sudáfrica después del apartheid. Derrida sugiere que el perdón incondicional no debe ser visto como un objetivo práctico, sino como un ideal que orienta nuestras acciones. Sin embargo, reconoce que esta incondicionalidad entra en conflicto con las demandas de justicia, que a menudo requieren condiciones y reparaciones. En cuanto a la fe, Derrida explora cómo las sociedades contemporáneas, aunque aparentemente seculares, están impregnadas de estructuras religiosas. La fe, en este sentido, no se limita a la creencia en lo divino, sino que incluye cualquier forma de apertura hacia lo incierto, hacia lo que no se puede prever ni controlar. Derrida argumenta que incluso la razón depende de una forma de fe, ya que presupone una confianza en sus propios principios y métodos. La fe, afirma, no es una exclusividad de la religión, es una condición de posibilidad para cualquier forma de pensamiento o acción. Este enfoque possecular de la fe y el perdón tiene como objeto desafiar las dicotomías tradicionales entre lo religioso y lo secular, mostrando cómo ambas esferas están profundamente entrelazadas. Para concluir, podemos decir que la filosofía de Derrida, centrada en la deconstrucción, cuestiona las certezas y jerarquías tradicionales del pensamiento, revelando las tensiones y contradicciones internas en los sistemas de significado. Su enfoque fomenta la apertura al otro, el diálogo infinito y la reflexión crítica, desafiando toda forma de dogmatismo y abrazando lo inacabado y lo incierto. ¿Y a ti, qué te parece su pensamiento? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.